Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza de reset de domingo para empezar la semana con nuestra casa organizada, pero antes de ponernos a limpiar, tengo una sorpresa para vosotros y es que hoy estamos de sorteo. Sorteamos este aspirador antiácaros que es de la marca Yigo, el modelo S300 Pro, y también un planificador de limpieza que, para quien no lo sepa, lo he diseñado yo para organizar las tareas del hogar, vuestra vida. Y bueno, si queréis saber un poquito más, en el canal tengo un vídeo donde lo explico y lo enseño mucho mejor. Este vídeo no está patrocinado por ninguna marca, el aspirador lo he comprado yo para agradeceros y devolveros un poquito el cariño y el amor que me dais. La semana pasada compré uno para mí y me gustó tanto que dije, voy a comprar uno para mis chicos y mis chicas. Siempre digo lo mismo, ojalá poder comprar uno para cada uno de vosotros, pero es imposible, así que por lo menos que todos tengáis la oportunidad de poderlo tener en vuestra casa. Para participar es muy sencillo, solamente hay 3 requisitos. El primero, estar suscrito al canal. El segundo, darle like a este vídeo. Y el tercero, comentar este vídeo con el hashtag todo junto y en mayúscula te sigo, tal y como aparece en pantalla. Solo se puede participar, comentar una vez, porque el programa que utilizamos tiene un filtro de duplicados. Creemos que es lo más justo para que todo el mundo tenga la misma oportunidad de ganar. Os lo digo pues para que no perdáis vuestro tiempo comentando un montón de veces, porque no os va a servir para nada. Espero que lo entendáis y lo hago pues para esto, para que todo el mundo tenga la misma oportunidad. El sorteo es válido para todos los países, todo el mundo puede participar. Y si esta vez no os toca, no os preocupéis porque sabéis que hago sorteos muy a menudo en el canal. Se puede participar hasta el sábado día 1 de junio a las 12 del mediodía y el ganador lo anunciaremos al día siguiente, el domingo día 2 de junio, en el vídeo que subamos a YouTube. Muy importante comentaros, una vez anunciemos el ganador tiene 15 días para ponerse en contacto conmigo. Si en esos 15 días no aparece, el premio pasará a ser del ganador suplente y el ganador suplente igual tiene 15 días para ponerse en contacto conmigo, y si en 15 días no tenemos noticias, el sorteo se volverá a repetir. En el vídeo de hoy voy a estar utilizando el aspirador antiácaros, no este, sino el mío, que es idéntico a este, para enseñaros lo mejor, explicaros cómo funciona, cómo se limpia y que lo veáis un poquito mejor. Así que no dudéis en participar, muchísima suerte a todos y ahora sí, empezamos con el vídeo. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by, doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I... Bueno, vamos a ponernos en marcha. Lo primero que he hecho es prepararme un buen café con hielo y mientras me lo tomo apunto todo lo que quiero hacer en el planificador para organizarme y que no se me olvide nada. Esto es algo que a mí me va genial y si no me da tiempo de hacerlo todo no pasa nada porque se queda apuntado y así puedo hacerlo otro día. Voy a empezar poniendo una lavadora de ropa de color que tenía pendiente porque así mientras la lavadora va lavando yo voy haciendo otras cosas. La verdad es que yo no tengo un día para hacer la colada, simplemente
simplemente cuando veo que tengo una cantidad de ropa considerable para poner una lavadora, la pongo y así evito acumular demasiada ropa sucia. Añado 2 cacitos de oxígeno activo para ropa de color, que este lo compro en El Día, y ahora mismo estoy utilizando el detergente de la marca Ariel, que lo encontré bastante bien de precio en Primaprix. La verdad es que este es mi favorito y lo suelo comprar cuando veo alguna oferta. Y ahora mismo estoy utilizando el suavizante de la marca Lenor, que lo encontré muy bien de precio en Action, y esta marca de suavizantes es mi favorita. Y ahora ya con la lavadora en marcha me preparo mi cesta de la limpieza, que esta va fenomenal, la compré en Amazon, y así me preparo mis productos de la limpieza y me los llevo por toda la casa para no estar haciendo viajes. Hoy toca limpieza profunda de nuestra habitación, así que lo primero que voy a hacer es quitar las sábanas y pasar el aspirador antiácaros por todo el colchón. Es un aspirador que funciona con cable y lo podéis pasar por todo tipo de tapicerías, colchones, sofás, alfombras, incluso en las almohadas. Tiene sensores inteligentes que pueden detectar con precisión la presencia de ácaros en el entorno, mostrando un índice de ácaros preciso y el estado de la limpieza. Como veis, tiene una pequeña pantalla digital con una luz roja. Esta luz roja nos indica que en la zona donde estamos pasando hay muchos ácaros, y cuando la luz se vuelve verde significa que la limpieza se ha completado. Tiene una luz ultravioleta que elimina el 99,9% de los ácaros y bacterias, y es muy fácil de utilizar, solamente tiene 2 botones. Este de aquí es para encender y apagar, y el otro botón es para abrir el depósito y poderlo limpiar. Como veis, mirad todo lo que ha sacado de mi colchón, que parecía que estaba limpio. Y nada, simplemente esto pues lo tiramos a la basura y lo pasamos debajo del grifo. Tiene aquí una tapita, tiene un botoncito que es este de aquí, lo abrimos y esto lo metemos debajo del grifo, lo dejamos secar y ya lo podemos volver a utilizar. Ahora voy a pulverizar sobre el colchón este ambientador casero que lleva agua, alcohol y un poquito de suavizante, y voy a dejar que el colchón respire sin ponerle sábanas durante un buen rato. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es separar la cama para limpiar por detrás. Esto es algo que no hago cada semana, pero sí que de vez en cuando nos tenemos que acordar, porque es una zona donde se acumula muchísimo polvo y mucha suciedad. Come on, I'm telling you, I think we should slow it down. Cold out when you turn your back on me. Feels like we've reached the point of no return now. I don't know how you got me weak. I should leave this to give. Your body's calling me for real. My love's like an enemy. Stay awake till the morning. I hate when you leave me. I hate when I'm lonely. Madre mía, ¿cómo está esto? Para que luego digan que limpio sobre limpio. Bueno, este es el recordatorio de que tienes que separar la cama para limpiar por detrás. We disagreed. Just cut my respect deeper. Mi cabecero es de polipiel y lo limpio con Cif Crema,
una bayeta mojada bien escurrida, pongo un poquito de producto y le voy dando a todo el cabecero. La verdad es que elimina muy bien las manchas y va genial para limpiar todo tipo de tapicerías de polipiel, ya sean cabeceros, sillas, sofás, lo que sea. Entonces lo que hago es pasar la bayeta un poco humedecida por todo con el producto y después, muy importante, secarlo todo muy bien con una bayeta seca o con un trapo seco. Aprovecho también con la misma bayeta y un poquito de Cif para darle al zócalo de detrás de la cama, que primero pues le había pasado el aspirador para quitar todo el polvo, pero así lo limpio un poquito más en profundidad. Y con la misma bayeta, pues si la pared tiene alguna rozadura o alguna manchita, también le doy. Ahora ya voy a limpiar los muebles, voy a empezar por las mesillas. Antes no sé si os habéis fijado que ya le había pasado el plumero a todo esto para eliminar el exceso de polvo, ya que tenía que pasar el aspirador y todo. Y ahora pues lo limpio con producto, con el multiusos de bicarbonato de Fabulosa, que sabéis que me encanta y lo compro en Action. Just look at me, I'm a ghost with nothing left. Hollow, emptied out, what got lost can't be found. You stole every bit of me, now I can't remember. Estas lamparitas son del Corte Inglés, se me olvidó comentarlo en el house tour y la verdad es que siempre me preguntáis por ellas. Son muy bonitas, pero al ser de cristal y cromadas pues se ensucian mucho, el polvo se ve muchísimo y hay que tener especial cuidado en eso. Aquí estoy quitándole el polvo al Buda de mi marido, que siempre tengo tentaciones de que se me caiga, bueno, de tirarlo al suelo y decir que se me ha caído y se me ha roto, con perdón. Que nadie se ofenda, pero es que me parece horroroso. No sé si os pasa a vosotros con cosas de vuestras parejas que bueno, pues a lo mejor no os gustan y mientras las estáis limpiando tenéis esa tentación de decir, ay, que se me caiga al suelo y así digo que se me ha roto. Ay, qué mala soy. No, es broma, jamás lo haría, pero tengo que decir que tengo tentaciones. Estoy segura de que a mi marido no le gustan todas mis cosas, pero el pobre es un santo y nunca se queja. Esta es la nueva zona de la habitación que quizás muchos no la habíais visto. Aquí es donde teníamos antes el ordenador y como dejamos el escritorio porque queríamos aprovecharlo, compré en Amazon este espejo tocador y la verdad es que estoy contentísima.
El espejo del tocador lo voy a limpiar con este limpiacristales en aerosol de Mercadona, que es mi favorito y es el que suelo utilizar siempre, y una bayeta especial para cristales. Y algo que me encanta hacer cuando tengo casi todo limpio es encender el difusor de aromas, que este es de Amazon, y le pongo la esencia de Cherry Blossom, que es la típica de Muy Mucho. Además de oler súper bien, tiene luces y crea un ambiente muy acogedor. Para limpiar la parte de arriba del espejo del armario me ayudo con una mopa en la que engancho la bayeta de los cristales y así no me tengo que subir a ningún taburete ni a ningún sitio y es mucho más fácil y mucho más rápido. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer. Por último, en la habitación, la zona de la tele y la chimenea, lo que hago es pasar un poquito el plumero por la tele para eliminar el exceso de polvo y la pantalla la limpio con este limpiador de pantallas que es de Mercadona. Pero si no tenéis a mano un Mercadona para comprarlo, podéis utilizar una mezcla de 2 tazas de agua con una de alcohol, el alcohol de limpiar heridas, por ejemplo, y también se os quedará muy bien. Siempre lo comento, pero es muy importante que nunca pulvericéis el producto, ya sea la mezcla de agua con alcohol o o cualquier producto, directamente sobre la pantalla, que lo hagáis sobre la bayeta y después limpiéis. It's difficult dealing with emotions, but I want you to know that you'll always be on my mind, even in the hard times. I care about you. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me. Ahora me paso al aseo de nuestra habitación. Voy a empezar quitándole el polvo a los cuadros de encima del inodoro y después con este desinfectante para baños de Mercadona pulverizo todo el inodoro, lo dejo actuar para que haga efecto. También voy a poner un poquito de este gel rosa de flor de cerezo que huele espectacular. Lo pongo dentro de la taza y voy a esperar a que hagan efecto estos productos. Mientras tanto voy a limpiar el lavamanos con Cif crema de limón y también el espejo. La verdad es que el Cif, siempre lo digo, es un producto todoterreno que sirve para 1000 cosas. Y la verdad es que elimina muy bien las manchas de cal y la grifería la deja impecable. Lo limpio todo bien con una esponja Scrub Mami, que muchas veces me preguntáis qué diferencia hay entre la Scrub Daddy y la Scrub Mami. La Scrub Daddy es la que utilizo en el fregadero, que es toda por las 2 caras igual. Y esta es la Scrub Mami y tiene 2 caras diferentes. Una como la Scrub Daddy, que es como más rasposa, más dura, y la otra cara es tipo esponja, una esponja como la esponja de baño, muy suave. Pero las dos sirven para lo mismo, no hay una para una cosa y otra para otra cosa. Esto ya va a gustos de cada persona. Las dos se ponen blanditas con agua caliente y duras con agua fría. Como habéis visto, he enjuagado todo con una bayeta mojada bien escurrida y después es muy importante para mí secarlo todo bien con un trapo seco, porque si no lo secamos pues van a volver a aparecer las marcas de cal.
Los productos ya han hecho su efecto, así que voy a terminar de limpiar el inodoro. Esto me ha hecho acordarme a un vídeo que subí hace poquito, que la verdad es que lo ha visto muy poca gente y es muy interesante porque estuve recopilando pues diferentes mitos y verdades sobre la limpieza del hogar, y uno de ellos era sobre dejar actuar los productos de limpieza. Muchas veces no lo hacemos. Yo estuve mucho tiempo que no dejaba actuar los desinfectantes y pues claro, lo estaba haciendo mal, y con esto seguro que un montón de cosas. Y bueno, pues os voy a dejar por aquí arriba la etiqueta del vídeo por si no lo habéis visto, que vayáis a verlo porque creo que es súper interesante. En todo este tiempo la lavadora ya ha terminado, así que voy a sacar la ropa para que no se quede muy arrugada y voy a meterla en la secadora. Lo meto casi todo en la secadora, menos algunas cosas, así que bueno, voy a meter las que sí y las que no las voy a tender. Esta vez no lo he grabado, pero siempre os digo que es muy importante que después de utilizar la lavadora, cuando ya no la vayáis a utilizar más, sequéis muy bien la goma por dentro para que no se forme moho y dejéis la puerta abierta para que se seque bien por dentro el tambor. Yo también lo que hago es dejar el cajetín un poquito abierto durante un rato para que se seque todo bien por dentro. Bueno, ahora me voy al salón, que quería pasar el aspirador antiácaros por el sofá y ahí teníamos a Diva durmiendo la siesta, tan a gustito que me ha sabido muy mal molestarla, pero si fuera por ella es que estaría toda la tarde durmiendo en el sofá. Y ahí tenemos a Pompi, que viene a que le diga cositas y una pues no se puede resistir. Así que nada, voy a despejar todo, a quitar los manteles, a guardar los mandos en su caja, a quitar los cojines y todo para que me sea mucho más fácil limpiar. En el día a día paso el aspirador normal, el de mano que paso siempre, pero una vez por semana me gusta pasar el aspirador antiácaros tanto por el colchón como por el sofá. No es necesario pasarlo cada día. Oye, si tú quieres pasarlo cada día, adelante, cada uno en su casa puede hacer lo que quiera. Pero no es bueno obsesionarse y bueno, pues para mí una vez a la semana ya está bastante bien. Vais a alucinar con lo que ha salido del sofá y de la alfombra. Pido perdón porque me da hasta vergüenza. De verdad os lo digo, que este aspirador es una pasada. Yo me pensaba que el mío iba bien, el que tenía antes, pero cuando probé este, no sé, fue como darme una bofetada en toda la cara. So fly, you got me like my. You got me like my. You got me like. Y cuando tengo el sofá todo bien limpio y colocado, me gusta pulverizarle un poquito del ambientador casero que os he enseñado antes, que he pulverizado sobre el colchón. Vale, lo que he hecho es quitar con una servilleta las migas que habían sobre la mesa, pero antes de limpiarla la voy a apartar y voy a pasar el aspirador por la alfombra, que esto también pues me gusta hacerlo una vez por semana. No quiero que os asustéis, de verdad, es que es increíble lo que ha salido de aquí. Ahora ya, pues como tengo este aspirador, la voy a mantener mucho mejor, pero ¿estáis viendo? No sé qué decir. Quiero hacer una reflexión
Mi alfombra jamás de los jamases, mira todos los pelos, bueno, qué pasada. Mi alfombra jamás de los jamases se pisa con zapatos de la calle. Y mirad cómo está, o sea, mirad lo que ha salido de ahí. ¿Cómo están las alfombras que sí que se pisan con zapatos de la calle? ¿Qué no habrá ahí? Entonces, bueno, pues reflexionemos un poco sobre este tema. Bueno, y ahora sí que voy a limpiar la mesa con el multiusos en aerosol de Mercadona, que soy muy pesada, pero es que me encanta. Hay veces que no digo las cosas porque me pienso que bueno, pues que me repito más que el ajo y claro, pues los que estáis ahí cada día, que os lo agradezco en el alma, pues me sabe mal por vosotros, porque es como, ostras, otra vez lo mismo, ¿no? Pero es que realmente muchas veces pues viene gente nueva y luego me preguntan y pienso, ostras, pues lo podía haber explicado porque, bueno, pues simplemente es eso. Mientras estaba limpiando tenía la ventana así un poquito abierta porque entraba un airecito muy, muy agradable y además pues Diva estaba entrando y saliendo porque le gusta mucho ponerse al sol fuera en el balcón. Y nada, yo ahora voy a limpiar la mesa de comedor. Y lo que hago primero es pasarle el plumero, ya sabéis, me encanta esto para eliminar el exceso de polvo y después pues la limpio con el multiusos de bicarbonato de Fabulosa en este caso, pero si no pues con cualquier otro. Con la misma bayeta le doy un poquito a las sillas porque pues bueno, si tenían alguna miguita o un poco de polvo o algo. La verdad es que estas sillas de terciopelo se limpian súper bien y la verdad es que estoy muy contenta porque el mantenimiento es muy fácil. Sí que es verdad que el terciopelo es una tela que si le pasas la mano veis que tiene como... parecen manchas, pero no son manchas, es que el terciopelo, no sé cómo explicarlo, que tiene como dos direcciones y entonces si pasas la mano se quedan esos pelitos como en la otra dirección y parece más oscuro y parece manchado, pero el terciopelo es así. También le doy un poquito al pie con el plumero que coge bastante polvo y después con producto. Mirad lo sucio que está, es que claro, ahí pones los pies y pues no se nos puede olvidar limpiarlo porque es la zona que más se ensucia. Y ahora nada, una pasadita muy muy rápida con el plumero por los interruptores, la chimenea, un poquito la tele, el mueble, para mantener el espacio pues libre de polvo y la verdad es que si esto se hace cada día, el polvo se acumula muchísimo menos. Pasar el aspirador en mi casa es una obligación de todos los días porque las perritas sueltan mucho pelo, yo suelto mucho pelo. Y de verdad os digo que es indispensable. Ahí tenemos a Pompi escondida debajo de las sillas porque le aterra el aspirador. A Diva antes le daba mucho miedo, pero según ha ido cumpliendo años, como que se le ha pasado un poco. Y ahora ya me voy a la cocina para terminar. Tenía el lavavajillas a punto de llenar, así que he metido un vaso que me cabía y lo pongo. Ahora mismo estoy utilizando Somat Gel, porque sabéis que me gusta utilizar cápsulas, pero las Fairy, que son las que me gustan a mí, pues la verdad es que son bastante caras y no siempre las encuentro a buen precio. Así que, bueno, pues el Somat Gel siempre es mi comodín y la verdad es que me gusta, huele muy bien y deja la vajilla muy limpia. Lo siguiente que hago es fregar a mano todo lo que no meto en el lavavajillas o, bueno, pues a lo mejor no me cabía y prefiero fregarla a mano porque una vez me pasó que se me rompió un vaso de cristal en el lavavajillas. Esto jamás en la vida, en 5 años, me había pasado. Y a lo mejor es que estaban como muy apretujados y del roce, no lo sé.
Esto es la explicación que más me ha cuadrado, porque no entiendo qué ha pasado. Entonces desde ese día intento que todo pues esté lleno, pero sin que esté muy apretujado, sobre todo si es algo de cristal. Y nada, voy a fregar el compartimento este de la cafetera, que es donde van quedando los pozos del café. Es muy importante limpiarlo a menudo, no solo vaciarlo, porque puede salir moho. Si solamente lo vacías, siempre se queda un resto de café y no se acaba de limpiar del todo y puede salir moho. Así que esto es importante, cada poquitos días fregarlo bien y limpiarlo en condiciones. No me he olvidado que tengo pendiente haceros el vídeo sobre la cafetera, hablándoos un poquito más de ella, de cómo funciona, que me lo habéis pedido mucho y lo tengo presente y os lo haré muy prontito. Crazy. How did you get so fly? You got me like my. El espumador de leche, muchas veces me habéis preguntado cómo se tiene que limpiar. No se puede ni sumergir ni meter en el lavavajillas, así que nada, simplemente pues sacamos lo de dentro, que es lo que hace la espuma del café, le pasamos un poquito de agua y por dentro pues con un estropajo y un poquito de lavavajillas, nada más. Después lo secamos bien, lo dejamos secar, o bueno, yo normalmente pues lo seco en el momento y lo coloco ya en su sitio para poderlo utilizar nuevamente. Pero es eso, es simplemente darle una agüita o con la esponja y un poquito de lavavajillas y ya está. La limpieza es muy fácil. Y mientras friego tengo un ritual, que es encender una vela y poner una serie en la tablet o una peli o lo que sea que esté viendo, y la verdad es que me relaja muchísimo, es mi momento y lo disfruto un montón. A veces también me pongo vídeos de YouTube de otras chicas a las que sigo para motivarme yo también a limpiar. Y nada, aquí tenemos el depósito del aspirador antiácaros donde se queda toda la suciedad. Ya he tirado toda la basura y ahora pues simplemente pasamos todo esto por debajo del grifo, lo mojamos un poquito que se vaya todo el polvo y lo dejamos secar y nada más, así de fácil. Ahora voy a despejar la encimera, voy a quitar todo lo que hay encima para poderla limpiar bien, limpiar el frontal de los azulejos, la placa de inducción. Bueno, para el frontal de azulejos y para la encimera utilizo el mismo multiusos de bicarbonato, que elimina muy bien la grasa. La verdad es que es un buen comodín porque sirve para un montón de cosas. La placa de inducción la estoy limpiando ahora con Cif, porque normalmente utilizo el limpiador de Mercadona en spray, pero se me ha terminado y bueno, pues como no tengo que ir a Mercadona para nada estos días, de momento utilizo el Cif, que también va fenomenal. No es tan rápido de utilizar como el otro limpiador porque hay que enjuagar y tal, pero va muy bien y deja la placa, bueno, impecable. Acting strange for a while, but I want you close, ooh, ooh, closer than before, and no one knows, ooh, ooh, that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close. Os quería comentar del último haul de Temu, que ahí tenéis la aceitera nueva que os enseñé
y os tengo que decir que es espectacular, no gotea nada, estoy muy contenta porque por fin he encontrado una aceitera antigoteo y os la puedo recomendar al 100%. Mi fregadero es de acero inoxidable y lo suelo limpiar con Cif, aunque también tengo la piedra blanca y a veces la utilizo y tengo que decir que lo deja muy brillante, muy limpio y me gusta también. Pero bueno, quizás por comodidad prefiero el Cif. Y sí, mi fregadero está rayado, que a veces alguna persona me lo ha comentado, pero es que ahora en serio, ¿alguien tiene un fregadero de acero inoxidable que no esté rayado? Porque yo creo que los únicos que no están rayados son los que son nuevos, porque el mío tiene 5 años y se utiliza. Claro, es que el acero inoxidable se raya de poner ollas y sartenes encima, a no ser que utilices un protector o cualquier cosa que a mí personalmente no me gustan. Pues ahora en serio, ¿alguien tiene un fregadero de acero inoxidable que se utilice y que no esté rayado? Por favor, ¿cómo lo hace? Y sin usar protector, ¿eh? Así que bueno, contádmelo en comentarios. Para los muebles de la cocina que son de alto brillo utilizo esta mezcla, 2 tazas de agua y media taza de alcohol. Alcohol al 70, ya sea de limpieza o también el de limpiar heridas. También le doy a la campana, que es de cristal, y lo deja impecable y con un brillo espectacular. Y lo mejor es que, como lleva el alcohol, no hace falta secar porque se seca muy rápido. I just need you to know that I want you close, closer than before. Closer than before. Closer than before. Para acabar en la cocina voy a limpiar el pie metálico del taburete, que lo tengo que limpiar todos los días porque no sabéis lo que se ensucia. Esto es una tortura, estoy deseando cambiarlo. Y lo que hago es pasar el plumero y después lo limpio con el multiusos de bicarbonato, que también sirve para el acero inoxidable y lo deja súper bien. Había pasado el aspirador, no sé por qué no se había grabado, y ahora lo que voy a hacer es fregar el suelo de la cocina con agua bien caliente y el fregasuelos de flor de cerezo de Mercadona, que me encanta cómo huele. Esto ha sido todo por hoy, voy a dejar el vídeo aquí, así que me despido. Espero que os haya gustado, que os haya motivado a dejar vuestra casa organizada para empezar una nueva semana. Sobre todo, no olvidéis participar en el sorteo y os deseo mucha suerte a todos. Gracias por estar aquí. Un besito, os quiero. Chao.